Historias al Oído trae las mejores historias del toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al Oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al Oído, un podcast semanal del toque, sin teque ni leque leque. Hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, un podcast de calidad donde se narran textos periodísticos de excelencia. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal de iVoox y recibe cada semana la notificación de un nuevo episodio. También estamos en Spotify, Google Podcast y YouTube. Hoy comparto con nuestra audiencia 12 reportes de sintonía del grupo de WhatsApp, podcast y más. Sus miembros nos escuchan a través de iVoox. Además, forman parte de la comunidad de personas con discapacidad visual residente en Cuba, para la que está destinada nuestro podcast especialmente. Escuchemos ahora el mensaje de Carlos Andrés. Escuché los podcasts de historias al oído, están espectaculares, están muy corticos. Lo ideal sería que si lo hace de media hora, está espectacular y que el narrador que tiene el hombre narra lo más bien. Gracias, Carlos, por tus amables palabras. Al final del programa escucharemos el mensaje de un segundo oyente, el amigo José Luis. Y ahora, nuestro episodio de hoy. De Serbia a España. La ruta de una pareja cubana emigrante. Texto periodístico, Laura Roque Valero. Narrador, Luis Miguel Cruz, el Lucho. Sentía que me estaba ahogando. No sabía de dónde iba a sacar dinero para mantenerme. Esa sensación de asfixia es la primera respuesta de Abel a la pregunta sobre sus razones para abandonar Cuba y qué le condujeron a la decisión de emprender un largo viaje a España desde Serbia. Había sido mecánico, repartidor de tiendas de envíos y compras de alimentos desde el exterior y otros oficios similares en La Habana, pero sentía que lo ganado con su trabajo no alcanzaba para sostenerse y ayudar a sus padres como hijo único. Llegó el momento cuando dije, hasta aquí, ya no puedo más. Abel y su esposa estudiaron con detenimiento las posibles rutas para salir de Cuba. Él intentó acceder a algunos estudios de posgrados y gestionar una beca, pero no obtuvo respuestas. La pareja estuvo en Rusia a mediados de 2022 y tampoco halló un camino seguro. Valoraron Nicaragua, pero conocían de los riesgos por esa vía y los altos precios que exigían los coyotes para guiar la travesía. ¿Cómo llegar a Serbia? La Embajada de Serbia en Cuba informa en su sitio oficial que los cubanos no necesitan visa para viajar a ese país por un período inferior a los 90 días. Sin embargo, deben cumplir con determinados requisitos que justifiquen su estancia. Mostrar pasaje de ida y vuelta, congruente con una estancia turística, y reserva en un hostal u hotel por los días que permanecerán en ese territorio. En el grupo de Facebook, Cubanos en Serbia, se ofrecen los servicios de agencias de viaje que, además de los requisitos anteriores, prometen carta de invitación, línea de teléfono, seguro médico, recogida en el aeropuerto, así como un todo incluido, pero los precios no son públicos. También se socializan denuncias de estafas. Una vez en territorio serbio, si los cubanos no consiguen convencer a las autoridades aeroportuarias sobre los motivos de su viaje, pueden ser deportados a Cuba. La pareja, integrada por Abel y Dunia, viajaron en noviembre de 2022 por la aerolínea Cóndor. De acuerdo con la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios, ECASA, Cóndor realiza varios vuelos semanales entre Cuba y Frankfurt, Alemania. De ahí, tomaron otro vuelo por Air Serbia a Belgrado, la capital de Serbia. Además, existen otras rutas utilizadas por los cubanos para llegar a España, volando hacia Estambul, por ejemplo, o vía Moscú, con aerolíneas como Norwind Airlines, Aeroflot o Turkish Airlines. Como los cubanos no disponen de tarjetas bancarias habilitadas para realizar pagos internacionales,
Abel y Dunia solo tenían dos opciones: acudir a un familiar en el extranjero que les pagara el pasaje o a una agencia de viajes. El precio del pasaje depende de la fecha, y la agencia cobra una comisión por encima de lo que aparece en el sitio web de la aerolínea. Es obligatorio sacar ida y regreso, porque es una de las condiciones para salir de Cuba a Serbia. Explica Abel. Pagamos alrededor de $1,000 por los dos a una persona que vive fuera de Cuba y vimos precios que oscilaban entre los $900 y $1,500 por pareja. A Dunia le gustó Serbia. Le pareció un buen país para asentarse y vivir por un largo periodo, pero le chocó el idioma. Hay que dominar el serbio o el inglés para comunicarse. Allí permanecieron un mes. Corrimos con suerte. No fuimos a ver a ningún cubano. Llegamos primero al hostal que teníamos reservado. Antes de las 24 horas de estar en Serbia, tienes que registrarte en la policía. El responsable del hostal se encargó de eso. A esa persona, al parecer, les caímos bien, y pasada una semana nos consiguió una renta fija y fue donde nos quedamos ese mes. Recuerda Abel. Durante ese tiempo él pudo trabajar en un restaurante, y Dunia, que se dedica a arreglar uñas, tenía una opción a punto de concretarse. Pero las tensiones entre Serbia y Kosovo, con el peligro de un conflicto armado, los tenían inquietos. Cogimos un poco de miedo, porque lo que estamos buscando es seguridad y tranquilidad. De un día para otro, decidimos que nuestro destino debía ser España, explica la pareja. La ruta Serbia-Bosnia-Croacia. Por recomendación de un amigo, contactaron con un coyote vía online que los acompañaría de forma virtual durante toda la travesía. En menos de una semana, Abel y Dunia transitaron por 6 países europeos: Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Italia y España. Recorrieron más de 11,000 kilómetros, unas veces a pie y otras en bus, taxi, tren y avión. El recorrido se hace solo, es decir, el guía no acompaña físicamente al viajero. Le orienta el recorrido por GPS y en algunos puntos el migrante se encontrará con coyotes que facilitan el cruce del río o un taxi que lo espera. Esa planificación y organización están incluidas en el pago. No es esta la única ruta que siguen los cubanos en la zona. Algunos viajan por Grecia. Otros pagan un precio superior por un auto privado que los conduzca hasta España. Para ello es imprescindible adquirir en Serbia una línea de teléfono móvil con un paquete de datos suficientes para el recorrido y con la posibilidad de activar roaming, servicio que permite cambiar de un país a otro sin la interrupción de la conectividad. La moneda local en Serbia es el dinar serbio, y la tasa de cambio con respecto al euro ronda alrededor de los 110 dinares por un euro. Abel y Dunia adquirieron la SIM por un precio entre los 2.500 y 3.000 dinares, menos de 30 euros. Cuentan que usaron un solo teléfono durante toda la travesía y llevaron un cargador portátil para recargar la batería. Para el recorrido llevaron una mochila pequeña con una muda de ropa, 2 pomos de agua y tabletas de chocolate. En la preparación del viaje analizaron que durante el trayecto se puede comprar más agua y viajar ligero facilita que, en caso de lluvia, la carga no se haga tan pesada. Nos dieron una localización. Caminamos bastante hasta llegar a una casa desalojada donde nos recogería un bote. Esperamos hasta tarde. Nos cruzaron el río Drina hacia Bosnia y ya del otro lado pagamos, cuenta Dunia. De ahí los llevaron en taxi hasta una estación de autobuses. Tuvieron que volver a pagar. El bus los trasladó a otro pueblo de Bosnia, donde esperaron el resto del día hasta que un auto los acercó a Croacia. Ahí empezó una larga caminata, en la que hay que atravesar un monte donde no hay nada, solamente hierba. Usamos Google Maps para ver las ubicaciones e indicaciones de por dónde coger. Había mucho frío, porque era diciembre, y nos tocaron lluvia y nieve. Cuenta Abel. El río Una, que divide Bosnia de Croacia, estaba crecido. Abel recuerda que al tratar de cruzarlo, tuvo que regresar a la orilla por las bajas temperaturas de las aguas. Tenía los pies entumecidos. Aunque la profundidad no era un problema, era muy arriesgado. Cayó la noche y la lluvia.
y regresaron monte arriba por una pendiente resbaladiza por el fango. Nos agarramos de las matas, uno ayudando al otro, hasta que pudimos llegar a la punta de la loma, y ahí nos quedamos, sin internet, relata. Cuando volvió la señal, encontramos otro camino que nos llevaba a la carretera y decidimos tomar el riesgo y salir del monte. La baja visibilidad por la lluvia y la niebla ayudó a que no los detuvieran en un puente que divide la frontera de Bosnia con Croacia. Fue pura suerte. Ese día, a pesar de estar empapados en agua, tuvimos que botar toda la ropa que llevábamos para liberar peso. Dormimos en una parada. Abel describe la parada como un lugar con techo, pero sin paredes, totalmente desprotegida del clima. Recuerda que esa noche casi entró en hipotermia. Caminaron 3 kilómetros para llegar a otra parada, y antes del amanecer tomaron un bus hacia un pueblo de Croacia, y de ahí un tren que los dejó cerca de la frontera entre Croacia y Eslovenia. Llegaron de noche. El río Kupa o Kolpa había crecido. No podían tomar la carretera, tampoco el monte. Decidimos ir por la línea del tren. Algo peligroso, porque si llegan a pasar 2 trenes y nos coge un cajón de aire, no hacemos el cuento, cuenta Dunia. Caminaron sin darse cuenta que ya estaban en Eslovenia, porque el GPS no les marcó la frontera. Espacio Schengen. Eslovenia, Italia, España. El 1 de enero de 2023, Croacia se integró al espacio Schengen de libre circulación y adoptó el euro como moneda sustitutiva de la cuna. Aunque desde 2013, Croacia es miembro de la Unión Europea, esta entrada a la eurozona también significa que se retiraron los controles en 73 pasos de las fronteras de Croacia en Eslovenia y Hungría, según información del periódico español El País. Pero cuando Dunia y Abel hicieron la travesía, Croacia representó el mayor desafío para sortear los controles. Por eso sintieron tanto alivio cuando los detuvo la policía eslovena. Estábamos en shock. Nos alumbraron con una linterna y nos montaron en un auto hasta la estación de policía. Nos atendieron bien, nos dieron comida, nos pusieron en un cuarto con calefacción y ahí dormimos ese día. Al amanecer nos trasladaron para un campamento de refugiados, donde los solteros van para un lugar y las parejas para otro, cuenta Abel. Tuvieron desayuno, almuerzo, comida y baño con agua caliente a su disposición. Las personas que se quedaron sin ropa encuentran allí prendas de donación. Hay personas que llevan meses viviendo ahí porque no tienen dinero, no tienen nada y llegan a ver qué pasa con ellos. Ese campamento te da derecho a pedir asilo en Eslovenia o para la Unión Europea, aclara Abel. Según la base de datos de la ACNUR, la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, 279 cubanos solicitaron asilo en el primer semestre de 2022 en Eslovenia. Entre los 6 países que componen esta ruta migratoria, España se ubica en primer lugar con 532 solicitudes de asilo en igual periodo. En el campamento conocieron diversas historias. Por ejemplo, encontraron a un hombre con el rostro dañado por plantas de espinas mientras huía de la policía croata, que suelta a los perros para que persigan a los migrantes. A los 2 días de estancia en el campamento, Abel y Dunia ya tenían la ruta para continuar a territorio español, así que decidieron escapar. Tomaron un bus hasta una zona cercana a la frontera con Italia, caminaron unos 5 o 6 kilómetros y entraron en territorio italiano por Gorizia. Tomaron un bus hasta una estación de tren, donde abordaron hacia Venecia y de ahí a Milano. La pareja pasó unos días con unos amigos en Italia para recuperarse del viaje. Compraron un pasaje de bus para España, pero los detuvieron en Francia e impusieron una carta de advertencia de que no podrían pasar por territorio francés hasta que no consiguieran un visado Schengen, requerimiento imposible de cumplir en su condición de irregularidad. Lo intentaron entonces por avión y volaron hasta Madrid con su pasaporte, sin la mencionada visa. Aclaramos que esta es nuestra experiencia. No todas las personas la han pasado igual. Muchas han tenido muy mala suerte. Las han apresado, regresado a Serbia. Vimos hombres con armas en el camino. Lo hacen por cuestiones de seguridad. Son mafiosos.
acota Abel mientras cuenta su historia. Calculan que durante todo el trayecto les costó entre $3,000 o $4,000 por los dos. Pero esos precios se incrementan en función del coyote o el tipo de transporte que se utilice durante el recorrido. Los migrantes no son bien vistos en algunos lugares y no les permiten, por ejemplo, montar mojados en los buses. Las bajas temperaturas y la lluvia invernal ponen a prueba los cuerpos más resistentes. Cada ruta representa un desafío para quien la emprende. Cada historia engrosa la lista de los miles de cubanas y cubanos que, como la pareja de Abel y Dunia, abandonaron su patria, Cuba, en 2022. Has escuchado Historias al Oído, episodio De Serbia a España, la ruta de una pareja cubana emigrante. Texto periodístico Laura Roque Valero. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. José Luis es otro miembro del grupo de WhatsApp, podcast y más, y reporta la sintonía desde Cuba. Es un oyente con discapacidad visual. Escuchemos su mensaje de voz. Acabo de escuchar por acá el podcast. A mí realmente, desde que escuché el primero, pues me han gustado estos podcasts. Están muy buenos. Está realmente excelente. Si no lo han escuchado, señores, les recomiendo que lo oigan. No les voy a decir de qué se trata porque no tiene lógica. Tienen que escucharlo para que vean lo bueno que está. Muy bueno y ojalá que sigan haciendo más historias al oído por acá. Gracias, José Luis. El placer es todo nuestro al realizar este podcast. Si te gustó este episodio, considera suscribirte a iVoox. Estamos cerca de los 100 primeros suscriptores y tú puedes ayudarnos a alcanzar el centenar de seguidores. Déjanos tus comentarios en las plataformas digitales del Toque para publicarlos en próximas emisiones. Gracias por la sintonía. Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al Oído trae las mejores historias del Toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al Oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al Oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque.